Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes. Si usted va en el tráfico y nos va escuchando por la 102.1 FM, bienvenidos, como siempre les suelo decir y espero que lo recuerden y si no, pues se los recuerdo. Respire profundo, tráfico complicado en la ciudad, bienvenidos al programa, así que respire profundo, recuerda la técnica del 4-4-6 o el que me inventé de 6-4-6. 4 segundos respiro, 4 sostengo y 6 suelto el aire. Así que esto espero que le ayude para bajarle al estrés. Igual, si necesita hacerlo desde su casa, desde su oficina, desde donde nos esté escuchando, pues también lo puede hacer. Y quiero agradecerles a quienes ya se están conectando a través de nuestras diferentes redes, gracias a quienes nos están sintonizando a través de nuestro canal en YouTube, es Libertópolis, nuestra cuenta en Twitter es Libertópolis y nuestra página en Facebook, libertópolis.com, así que bienvenidos. Vamos a arrancar, hoy vamos a tener un programa donde vamos a estar hablando de varios temas, dentro de ellos, pues vamos a hablar acerca de las principales noticias. También vamos a hablar acerca de lo que qué está pasando en Argentina. Las elecciones fueron el domingo pasado. Ya se vislumbraba que ganaría el partido peronista por las primarias, que había resultado pues ganadores en un amplio margen y ahora pues se confirma. Macri pues entregará el poder, entra Fernández, no Cristina Fernández, pero sí acompañada de Cristina Fernández, el candidato, regresa el peronismo. ¿Y qué implica esto? Por otro lado, Chile, Bolivia, los disturbios en Ecuador y el Foro de Sao Paulo, que muchos lo han empezado a mencionar. Así que de esto vamos a estar platicando con nuestra invitada y voy a empezar a contarles lo que pues ha estado, pues son las noticias principales actualmente o de las noticias que se han estado comentando durante este día. La primera es una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Palacio Nacional, en el cual pues se da el informe que termina el estado de sitio, en el cual el presidente Jimmy Morales, acompañado del ministro de Defensa y del ministro de Gobernación, hablan acerca del estado de sitio que se había decretado en los municipios de Ixihuán y Nahualá, Sololá, esto debido a este problema de límites y este conflicto que hay respecto a los límites de ambos lugares. Entonces, pues a raíz de esto se declara un estado de sitio, hoy concluye, y esto porque el Congreso no ratificó esta medida y además concluyó el plazo de los 30 días y no pedirán una prórroga. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, habló que pues estuvieron destacados en estos lugares 300 policías de la Policía Nacional Civil y 100 soldados del Ejército, quienes pues desarrollaron actividades, operaciones en conjunto para mantener la tranquilidad en estas comunidades. El secretario también de Asuntos Agrarios habló acerca de los estudios que se están haciendo alrededor de este conflicto territorial, estudios catastrales, registrales, para determinar los límites territoriales de ambas comunidades.
Según el presidente Jimmy Morales, dio a conocer que hay 3 soluciones que serán propuestas a los alcaldes y que el 18 de noviembre, dentro de unas semanas, el 18, habría una reunión por la cual pues deberían decidir cuál de estas 3 soluciones decidir. En caso que no se decidan, que no quieran ninguna de estas 3 soluciones, entonces el Ejecutivo pues mandaría una iniciativa al Congreso para darle solución a este problema. ¿Y cuáles son estas 3 soluciones que podrían darse para este conflicto de límites? Pues una es acatar, seguir el acuerdo de 1999 y de 2004 sobre los límites definidos. La segunda es un laudo arbitral y la tercera es una instancia judicial. Cada una tiene un proceso, ya están los acuerdos, es ratificarlos y comprometerse a cumplirlos. El otro es un laudo arbitral y el otro es una instancia judicial. Si de estas 3 ninguna le convence a las comunidades y no aceptan ninguna de estas 3, entonces se propondría una iniciativa de ley. ¿Qué más? Pues resulta que la FESI, pues ahora ya caminando con sus propios medios, sosteniéndose con sus propias piernas. ¿A qué me refiero con esto? Pues es uno de los primeros operativos que hace la FESI ya sin el acompañamiento de la CICIG. Realiza le da seguimiento a este caso que le fue entregado por parte de la FESI, por parte de la CICIG, perdón, y en este caso que se llama ARCA. En este caso se realizaron operativos por parte del Ministerio Público en el cual se habla de un nuevo caso que estaría vinculado con corrupción y lavado de dinero por 26 millones de quetzales en el desfalco a un banco, específicamente a Bantrap, para financiar la campaña del Partido Patriota. En este caso, pues quienes están señalados, entre otros, porque hay varios señalados, está el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, también el diputado Estuardo Galdames, que acumularía ya con una tercera solicitud de antejuicio. Según las investigaciones, la FESI determinó que se utilizaron 26.192.553.96 quetzales para desfalcar al Banco de los Trabajadores y que parte de este dinero fue desviado por medio de diferentes empresas, entre ellas la empresa Arca. De ahí el nombre del caso. Y esto con el fin de apoyar o con el fin de patrocinar o financiar la campaña del Partido Patriota, que en su momento se postulaba Otto Pérez Molina. Se crearon, como les comentaba, estas empresas y se utilizaron todo esto, estas investigaciones que se iniciaron, pues también se han utilizado los testimonios de un exdirectivo del banco que actúa como colaborador en esta investigación y él da cierta información al respecto. Una de las cosas que considero muy importante es que, si bien es cierto, la figura del colaborador eficaz lo que hace es dar información para guiar las investigaciones o para facilitar estas investigaciones y saber dónde buscar, qué buscar, cómo buscarlo, no se puede y no se debe, en lo personal considero, basar una acusación solo en testimonios o en testimoniales, sino que tiene que haber evidencia o pruebas duras, si podemos llamarlo así, me refiero reales, científicas, en las cuales se pueda demostrar la culpabilidad de los que se acusan. Y es aquí donde llegamos al tema de por qué es importante que haya una investigación exhaustiva y cuando se tenga casi que la certeza que hay tanta evidencia científica, tanta prueba científica, que sería muy difícil tener una duda razonable contra el señalado. Ahora bien, regreso a la nota. En este testimonio que da este exdirectivo de este banco, él habla acerca de cómo se aportaba dinero del banco a estas empresas para financiar la campaña. Según en estas declaraciones, en lo que explica es que
cuál fue el objetivo principal para lo que se creó esta empresa llamada Arca. Y básicamente lo que explica es que era para obtener fondos, captar fondos para las campañas políticas. Y pues que tuvo acercamientos con el Partido Patriota, tuvieron acercamientos con el Partido Patriota a través de Mario Leal, quien los presenta con en ese momento el candidato Otto Pérez Molina. Y comienzan a dar aportes de aproximadamente 50,000 quetzales al mes, y establece que pudo haber sido en un año o 2 años, que eso no lo recuerda, pero que a través de estos fondos pues los enviaban a través de un mensajero como un trámite normal, y que se facturaba este dinero a través de esta empresa llamada Arca. Así estuvieron pues dando este dinero. Después dieron un aporte, no sé si la palabra es aporte, pero sí dieron más dinero, en el cual fue que entregaron entregaron más dinero de esto para antes de la primera vuelta. Y ahí llegaron varias personas del banco. Él menciona al señor Hernández Lemus, al señor García Navarijo y a él como los que llegaron a esta casa de la zona 10, donde se reunieron para entregarle los 500,000 quetzales en un cheque al candidato, que los recibió junto con el señor Leal. Y ahí pues fue que entregaron este dinero, y después, cuando ya pues se gana la presidencia, dice que dentro de las cosas o las peticiones que hicieron fue que se mantuviera al presidente, el señor Sergio Hernández Lemos, el presidente de la junta directiva del banco, lo cual pues se mantuvo, y ellos lo mantuvieron, ya que lo consideraban como el presidente institucional. También habla que tuvieron acercamientos con el señor Sergio Ronald y también con de la UNE. Hablaron entre ellos y dijeron que era importante también darle dinero a la UNE, y también hablaron de darle dinero al candidato del líder, o darle dinero a Valdizón. Así que se habló, se le entregó dinero según estas declaraciones al Partido Patriota, se habló de entregarle también a la UNE, y también acercamientos con el entonces candidato Valdizón. Además, según sus declaraciones, pues habla de que hubo apoyo por parte del banco hacia las postulaciones de la USAC, de la Universidad de San Carlos, del Colegio de Abogados, pero esto fue después, cuando se hablaba del tema de las postuladoras. A raíz de estas investigaciones o de estas declaraciones, pues se giran varias órdenes de captura. Dentro de ellas pues están vinculados Mario Leal, Sinibaldi y Alejandro Sinibaldi, y también pues varias personas que varias de ellas se encuentran prófugas, otras ya han sido detenidas y otras han sido ligadas. El MP solicitó también, como le había comentado, el antejuicio a el diputado Estuardo Galdames y también al diputado Haroldo Quej. Según estas investigaciones, el diputado Galdames habría recibido cheques de más de 200,000 quetzales de Avanzando al Progreso, y el diputado Quej habría recibido 3 cheques que en total sumarían 500,000 quetzales. A raíz de esto, también el banco, Bantrap, emitió un comunicado hacia sus clientes, proveedores y al público en general, en el cual habla acerca de que ellos están respetando las leyes y se están adhiriendo como querellantes adhesivos, y están colaborando con todos los órganos jurisdiccionales, y que se han adherido, como les indicaba, como querellantes adhesivos desde el 2017. Así que estas son algunas de las declaraciones que se han dado al respecto, o de la información que se ha dado al respecto de esta situación. Mario, ¿me acabas de escribir? Sí, ok, perfecto. Disculpen que
Pero eso es lo que se está dando del primer caso de la FECI sin la CICIG, en este caso denominado ARCA, en el cual pues se habla de cómo se armó una estructura con empresas para poder financiar a un partido por parte de un banco. Por otro lado, la postuladora, la comisión de postulación para quienes ocupan el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, pues lo que dijo es, señores, como aquí no hay acción, cerramos el changarro, literalmente, y suspendemos sesiones de forma indefinida, porque hasta que no tengamos los insumos, ¿para qué nos reunimos o para qué estamos sesionando? Y en este caso, suspenden porque el Consejo de la Carrera Judicial no hay forma que entregue las evaluaciones que por orden de la Corte de Constitucionalidad se necesitan para evaluar a quienes se postulen, y el Consejo de la Carrera Judicial pues dice, miren, lo más seguro es que nos tardemos más de un año. Y si estábamos hablando que el 12 de octubre vencía el plazo y estamos hablando que se van a tardar más de un año, pues imagínese usted cómo están las cosas. De esto vamos a darle un mayor seguimiento porque implica mucho de qué hablar. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con nuestra invitada Antonella Martí con respecto a lo que está sucediendo en Argentina, lo que sucede en Chile y toda esta efervescencia que hay en el sur de América. Vamos al corte y regresamos. Ya regresamos a Contravía PM, bienvenidos, y ya está con nosotros en la línea nuestra invitada Antonella Martí, con quien vamos a platicar de lo que está sucediendo en Argentina y prácticamente que casi en buena parte de Sudamérica, pero empecemos con las elecciones de Argentina. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación al programa. Siempre es un placer enorme compartir con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado. Y cuéntanos, Antonella, ¿qué está sucediendo en Argentina? Porque por un lado, pues escuchamos historias de lo que sucedía con el gobierno peronista y el corralito y el impago de deuda soberana, subsidios, pero por otro lado llega Macri, pareciera que las cosas van a cambiar y nuevamente ese giro otra vez al peronismo. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, la verdad que venimos con una inestabilidad política y también con una carencia de un proyecto de país o de un modelo de país que en Argentina realmente está faltando. Estamos muy carentes de eso. Tenemos al menos, 80 años a lo largo de nuestra historia, un poco desde 1940, 1945, cuando de alguna manera aparece a la escena política en nuestra historia Juan Domingo Perón, inaugurando de alguna forma este ciclo interminable del que no podemos salir los argentinos, y un ciclo que a partir de la llegada del peronismo a la Argentina pone en jaque el crecimiento de nuestro país, un país que hasta 1940 Argentina crecía a la par de países como Australia en términos de PBI, y a partir del surgimiento del peronismo nuestro país empieza su decadencia, que hoy la vemos en su máxima expresión, ¿no? Además volviendo otra vez a elegir a estos candidatos peronistas, a estos candidatos populistas, que incluso nos han robado en la cara, ¿no? Porque, a ver, tener una vicepresidente ahora que va a asumir a partir del 10 de diciembre en la Argentina, cuando asuma esta nueva fórmula Fernández, tener una vicepresidenta que fue exmandataria de la Argentina y que se encargó de enriquecerse a costa del pueblo y que tiene además cientos de causas que, por supuesto, que muestran y demuestran que la cantidad de corrupción, la cantidad de robos que ha cometido este tipo de sistemas, pero bueno, lamentablemente los argentinos de alguna forma nos gusta, no sé si autocastigarnos o el autoflagelo de alguna forma, pero volvimos a insistir nuevamente y lamentablemente en este mismo modelo que ha fracasado. ¿Por qué insistir? O sea, ¿qué fue lo que hace que regresen a este sistema populista? ¿Es el populismo inevitable? Bueno, yo creo que un poco lo que está pasando en la Argentina, obviamente en estos 4 años de gobierno de Mauricio Macri, a ver, no se tomaron las medidas económicas que se tendrían que haber tomado, se tendrían que haber hecho medidas económicas mucho más profundas y en algún sentido un poco más urgentes, ¿no? Creo que en eso se pecó bastante de gradualismo, esto es algo que hay que decirlo porque fue así, Mauricio Macri pecó mucho de gradualismo
a lo que en lo largo de estos 4 años, de estos 4 años de gestión, y lamentablemente, a ver, si bien tuvo muchos aciertos en términos, tal vez la cuestión de la quita del cepo al dólar, que fue una de las primeras medidas que él toma, quitar el cepo al dólar, después también de alguna forma quitar los subsidios a ciertos servicios públicos, que eso también era una política que el kirchnerismo había implementado, estos subsidios y generar esta carga de alguna manera, que también lo tiene que pagar el contribuyente al final del día, porque creo que eso es importante de saber, ¿no? Los subsidios que dan los gobiernos siempre alguien lo tiene que pagar, o sea, no es dinero que el Estado tiene, que le surge o le nace de los árboles, sino que es dinero que sale de algún lugar, y ese lugar es el bolsillo de los contribuyentes. Entonces, creo que sí, Macri ha tenido muchos aciertos en términos de alguna manera políticos, o en lo que va el Estado de Derecho o la reconstrucción de las instituciones democráticas de la Argentina. Yo celebro mucho lo que han sido las relaciones internacionales de esta gestión de Mauricio Macri, en una manera en la que nos ha acercado al mundo y nos ha reinsertado al mundo después de haber estado alejados durante tanto tiempo, después de haber tenido gobiernos populistas que se codeaban con los peores regímenes de la historia de América Latina y del mundo, incluso una cercanía tan grande con países como Irán, ¿no? Creo que eso es algo que el kirchnerismo se mostró siempre muy cercano a este tipo de sistemas que también se enmarcan en esta alianza bolivariana de alguna forma, que se desencadena desde Cuba, que también tiene sus nexos en Venezuela. Y bueno, evidentemente hoy estamos en un retorno de este mismo modelo, de un modelo populista que va a deshacer de alguna forma todas esas. Yo creo que es muy probable, ¿no?, que se deshagan muchas de las relaciones que se hicieron en términos internacionales en estos 4 años de acercamiento y de reinserción de la Argentina al mundo, una Argentina que incluso hace muy poco celebró las reuniones del G20 en Buenos Aires, en nuestro país, una Argentina que lideró de alguna forma el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, y un montón de cuestiones que creo que en eso nos han reinsertado en el escenario internacional. Y obviamente este peronismo sabemos cómo opera y sabemos cuáles son los ejes internacionales de este sistema, que es el aislamiento, ¿no?, el populismo de esa manera exacerbada. Pero bueno, vamos a esperar un poco a ver qué pasa en los primeros 5 meses al menos de gestión de esta fórmula Fernández, pero cuando la vicepresidenta es una persona que tiene más de 10 causas, que es una persona que está, que es una persona que necesita, de alguna manera es una persona que tiene que estar pagando por todo lo que tiene que pagar, o sea, ser juzgada por la cantidad de crímenes de corrupción que ha cometido su gobierno a lo largo de todo este tiempo. Entonces, lamentablemente la vamos a tener de alguna forma en la Casa de Gobierno, la vamos a tener también a Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia del Senado de la Nación, porque el vicepresidente es la persona que preside la Cámara de Senadores, y eso no es un dato menor, porque va a tener de alguna manera cierto poder, un poder bastante grande, así que hay que esperar un poco a ver cómo se da este desenlace, ¿no? Ahora, una de las preguntas que nos hacemos es, Macri hace cambios, sin embargo, los números no son muy buenos, o los números que después quita el cepo al dólar, que al final, según leía, impacta, no tanto, pero sí impacta, porque ya existía el blue dollar y la gente lo que hacía era buscar el precio real del dólar en lugar del que tenía en el gobierno de Fernández. Disminuye los subsidios a servicios públicos, busca generar nuevamente el acceso a mercados financieros, se abre al comercio exterior, que lo tenía cerrado. Pero ¿qué es lo que pasa? No aguanta la presión, porque yo supongo que bajar subsidios no es una medida popular, es una medida que te puede generar molestias, sobre todo al subsidiado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Toma unas medidas hacia un camino que en el largo plazo iba a ser positivo, pero no logra aguantar la presión, o qué es lo que pasa ahí? Sí, yo creo que de alguna manera en estos 4 años este gabinete al menos gobernó con la idea o con la intención o la seguridad de que iban a ser reelectos y que iba a haber tiempo para hacer todo lo que ellos tenían pendiente hacer. Creo que de alguna manera también se le pusieron de alguna forma ciertas trabas a la clase media, una clase que fue la que puso un poco al gobierno de Mauricio Macri en el poder,
Y en esto quiero decir que, a ver, no se bajó el gasto público de la manera en la que se tendría que haber bajado, no se bajaron los impuestos de una manera importante como se tendría que haber bajado. La Argentina es uno de los países con mayor presión tributaria prácticamente de toda la región y casi del mundo, donde las empresas tienen que pagar cientos de impuestos y también hay una gran burocracia estatal, que en ese sentido sí, en términos de burocracia y de transparencia se ha hecho mucho. Creo que Mauricio Macri en eso ha avanzado bastante, pero por supuesto quedaron muchas cuestiones pendientes, cuestiones económicas más que nada bastante pendientes. Ahora obviamente hay que ver también qué sucede con esta nueva fórmula Fernández, a ver si de alguna forma tienen los recursos para hacer ese populismo al que ellos durante mucho tiempo están acostumbrados y que todo ese tipo de fórmulas o gobiernos están acostumbrados a hacer, ¿no? A recurrir a esto de generar esa dependencia entre el gobierno y el individuo, que es algo muy típico de estos sistemas populistas o peronistas en la Argentina, pero hay que ver también de dónde sacan los fondos, porque ahora tenemos una Argentina que está bastante endeudada, una Argentina que tiene una presión tributaria que es exagerada, donde ya no se pueden crear prácticamente más impuestos porque no da más el argentino de la cantidad de impuestos que tiene que pagar, y lo único que les queda tal vez es la emisión monetaria, pero bueno, obviamente en una Argentina en la que ahora la inflación está bastante alta, creo que si de alguna forma tienen un poco de inteligencia no van a recurrir a la emisión, pero uno nunca sabe de alguna forma en qué va a derivar este sistema. Al final uno no sabe, sobre todo tomando en cuenta, recuerdo que, no recuerdo bien el apellido, era Kicillof o algo así el ministro. Axel Kicillof, así es, que ahora va a asumir como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que también durante 30 años fue el bastión peronista por excelencia, y en estos últimos 4 años finalmente ganó María Eugenia Vidal por parte de Cambiemos, una de las fichas más fuertes de Cambiemos, de la gestión de Mauricio Macri, gobernando la provincia, pero ahora finalmente perdió y por una diferencia muy amplia, ¿no? Así que de vuelta el retorno del peronismo también a la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof. Claro. Ahora, nos hacen varias preguntas y una de ellas es con respecto a si existe algún candidato viable después de esta derrota que queda. Bueno, la verdad que en la Argentina ahora uno va a tener que replantear la oposición, creo que también de alguna forma se va a tener que reinventar, creo que unir también, porque eso es algo que hay que de alguna manera aprender del peronismo. El peronismo siempre de alguna forma logra reunirse, juntarse, aunque estén divididos de cientas maneras, ¿no? Porque eso de alguna forma fue lo que en 2015 permitió a Mauricio Macri ganar, ¿no? Con un peronismo dividido, y obviamente en estos 4 años el peronismo entendió que se tenía que reunir, se tenían que reunificar y de alguna forma hacer frente a el gobierno de Mauricio Macri, y eso es un poco lo que hicieron y lo que le dio la permeabilidad para poder ganar finalmente estas elecciones. Así que yo creo que en eso la oposición, bueno, ahora estamos en un momento bastante de repensar un poco esa estrategia política que vaya a ser para la Argentina en estos próximos 4 años de gestión que va a tener el kirchnerismo de vuelta en el poder, así que tocará enfrentarlos y ver de qué manera no se puede gestar una oposición que le haga frente a todos los tipos de atropellos que probablemente quieran cometer esta fórmula. Una pregunta, ustedes están como, por ejemplo, aquí en Guatemala, que hay elecciones generales y se cambia, aquí es cada 4 años, pero cambia todo, se cambian alcaldes, se cambia el Congreso completo y obviamente el Ejecutivo. ¿Sucede lo mismo en Argentina o tienen elecciones intermedias que permite lograr, por lo menos, ganar algunos espacios? No, nosotros tenemos elecciones, presidenciales cada 4 años, también va variando, por ejemplo, ahora algunas provincias en estas mismas elecciones eligieron ciertos diputados, se renovó parte del Congreso de la Nación y también se renovó parte de congresos provinciales, también parte de lo que fueron ciertas gobernaciones, e incluso en estas mismas elecciones también se eligió el alcalde de alguna forma, o el jefe de la ciudad, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la Cava, ¿no? Que es la capital de la nuestra. Entonces, en ese sentido también volvió a ser reelecto, al menos en la capital, Horacio Rodríguez Larreta, que forma parte también del aspecto de Cambiemos, y es el único de alguna forma que ahora queda en ese sentido ocupando al menos en lo que es el territorio en el que se genera esta toma de poder, ¿no? De alguna forma la toma de decisiones al menos siempre sale
de este tipo de territorios, así que lo único que le ha quedado a Cambiemos ahora es la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires. De resto va a ser también bastante complicado gobernar así, ¿no? Porque tener a la provincia de Buenos Aires en manos de Kicillof, una persona que se declara abiertamente peronista y keynesiano, porque así lo dijo, entonces ahora él va a gobernar esta provincia de Buenos Aires y además una nación gobernada por esta fórmula Fernández-Fernández, que no lo van a hacer fácil, ¿no? Así que en esto, pero lo que hablábamos recién, ¿no? Yo creo que haber tenido esta cuestión de la reelección y estas elecciones constantes, también a mitad de término en estos 4 años de gestión de Mauricio Macri, a mitad de término se dieron las elecciones legislativas, entonces es como que constantemente en Argentina se gobierna para ganar unas elecciones, entonces cuando uno tiene que tomar ciertas medidas que no van a ser del todo lindas o atractivas para el público porque van a tener cierto costo social, a veces eso genera que muchos gobiernos se tiren para atrás y no tengan la voluntad de tomar las decisiones o el coraje de tomar las decisiones que tienen que tomar y arriesgarse, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en la Argentina ahora es pensar un gobierno que pueda hacer oposición a este sistema y que una vez pueda llegar al poder y hacer las cosas o los cambios estructurales que tiene que hacer la Argentina de una buena vez, ¿no? Y dejar de jugar a ver quién gana las elecciones o las próximas elecciones, sino que jugársela 4 años por el país y por crear un modelo de país que necesitamos los argentinos, que avance hacia las ideas del Estado de Derecho, que avance hacia a las ideas de la división de los poderes, que es tan fundamental, tan importante también contar con una justicia independiente en la Argentina, que juzga a quien tiene que juzgar y que esté preso quien tiene que estar preso, que avance hacia un libre mercado. Necesitamos una economía abierta porque todavía seguimos bastante al final del índice de libertad económica que hacen distintas fundaciones a lo largo de los Estados Unidos, así que necesitamos muchas reformas estructurales, necesitamos esa baja tan importante en el gasto público que hay en la Argentina, una reducción plena de lo que es el tamaño del Estado, porque nuestro país, tiene un Estado muy grande, prácticamente la mitad de la población argentina percibe de alguna forma dinero del Estado, o sea, 22 millones de argentinos, y son solamente 7 millones de argentinos los que trabajan en el sector privado, en el sector productivo, que tienen que sostener con el dinero de sus bolsillos, no con impuestos, a estos 22 millones de individuos o de ciudadanos que de alguna forma reciben cierto dinero estatal. Entonces, el gran problema es estructural en la Argentina y necesitamos avanzar hacia reformas verdaderas y reformas profundas que finalmente puedan hacer que Argentina consiga y entienda y conciba además un modelo de país que genere progreso económico, avances en todo sentido y que finalmente nos lleve a ser una potencia como prácticamente puede ser cualquier país de América Latina si finalmente decidiéramos tomar las buenas medidas y las buenas decisiones, ¿no? Y ponerle fin además a muchos de los sistemas o de los países desestabilizadores que existen hoy en la región como son Cuba y Venezuela. Y precisamente antes de pasar a ese tema, que me gustaría que lo habláramos en el siguiente segmento, me va quedando claro entonces y voy pensando, no puedo dejar de pensar en lo que pasa en Guatemala, que hay cambio de gobierno el próximo año, pensando en un gobierno que busca hacer cambios graduales, que no se tira a hacerlos de fondo, pensando que va a ser reelecto, aquí no se puede, pero tratando de no asumir un costo que de todos modos lo enfrenta más adelante. A ver si me explico mejor. Falsea la realidad creyendo que cambiando poquito no va a poder reelegirse cuando esos cambios poquitos lo que hacen es acelerar o aumentar su fracaso. Así es, y finalmente lo que tenemos que hacer es poder salir de recuperarnos un poco, y yo creo que ese es el gran desafío de estos sistemas latinoamericanos. Yo esto siempre lo digo porque me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos ahora, incluso los liberales de América Latina, es poder, una vez que se llega al gobierno, o una vez que de alguna forma ciertos grupos liberales tienen influencia tal vez en ciertos gobiernos que son un poco más abiertos a nuestras ideas y en los que se puede de alguna forma permear, yo creo que el gran desafío es ver cómo enfrentamos el pospopulismo, o sea, qué hacemos en este tipo o especie de gobiernos de transición y hacemos que funcionen y no que fracasen como está pasando en la Argentina, porque para mí estos 4 años del gobierno de Mauricio Macri fueron de alguna forma un gobierno de transición, ¿no? Un poco la transición que va dejando el populismo, el modelo estatista, y que van buscando un modelo, obviamente, en ese proceso, ¿no? en el que se deberían tomar las buenas medidas o las buenas políticas públicas y de una manera no de shock, y no con tanto gradualismo,
pero avanzar de esa forma para lograr alcanzar la república y abandonar el populismo. Entonces la gran clave es esa, es cómo enfrentamos y cómo superamos y sobrevivimos ese periodo de transición que viene, ese gobierno de transición que viene después del modelo populista que está durante tanto tiempo, durante tantas décadas aferrado al poder y que va creando y generando una masa o un estado inmenso, un estado colosal con el que después de alguna forma hay que poder moldear y achicar, ¿no? Y también de alguna forma lograr que las bombas que deja el gobierno populista anterior no estallen en este gobierno de transición. Entonces son medidas muy importantes que hay que ir tomando, decisiones muy importantes de política pública que también hay que ir tomando, pero obviamente hay que tener el coraje para tomar esas decisiones. Entonces creo que esa es la gran base y la gran clave de todo esto. Vamos a ir al corte, Antonella, y cuando regresemos, esto que está sucediendo, Cristina Fernández, que todos hablan de Fernández y todo el mundo piensa en Cristina Fernández, pero el gobierno peronista es un respiro, lo que está sucediendo en Chile es darle un respiro al régimen de Maduro y al régimen cubano. Cuando regresemos del corte hablemos de este tema. Perfecto. Regresamos a Contravía PM. Quiero agradecerles a quienes nos han mandado sus mensajes y a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a Bela Beltetón, muchas gracias por sus mensajes y efectivamente está oscureciendo muy rápido aquí en la ciudad. Gustavo nos habla acerca del peronismo, que es un fascismo. Muchísimas gracias. También gracias a Miguel Luna por todos sus mensajes. Gracias por todos sus comentarios. Y estamos platicando con Antonella Martí desde Argentina, con quien estamos hablando acerca de las elecciones de Argentina y hemos hablado que por qué regresa el peronismo, o trató de explicar por qué regresa el peronismo. Y el otro tema que me gustaría platicar contigo, Antonella, es con respecto a lo que está sucediendo en la región, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, y si esto es un respiro para Maduro, tomando en cuenta que, y el régimen cubano, tomando en cuenta que se estaban quedando un poco aislados en América. Sí, efectivamente, y yo creo que en ese sentido no es solo un respiro obviamente para estos dos regímenes, que son los dos peores regímenes que tenemos actualmente en América Latina y prácticamente en el mundo también, en gran parte, y no solamente un respiro, sino también una estrategia generada y gestada desde esos mismos territorios, ¿no? Porque yo creo que es clave entender que no es casualidad todo lo que está sucediendo hoy en América Latina, al menos en estas 2 semanas que han sido bastante ardientes o catastróficas de alguna forma, ¿no? Donde se han generado todo este tipo de conflictos, ¿no? Y desestabilizaciones que por supuesto han sido una clara estrategia y consecuencia como medida tomada por distintos movimientos que forman parte de estos dos sistemas, ¿no? Del sistema cubano y el sistema venezolano, que vienen hoy a plantear un modelo abiertamente, ¿no? Que nace y surge a partir de ese famoso Foro de Sao Paulo que se funda en 1990 de la mano de Fidel Castro y de Lula da Silva, ¿no? Desde Brasil. Así que creo que eso lo que está pasando es, además de un respiro para ellos, también una clara respuesta por parte de estos sistemas de no querer permitir que cambie el eje de política pública en América Latina. Veníamos de unos 5 años o 6 años al menos en los que distintos gobiernos estaban empezando a tomar medidas bastante acertadas para acercarse a las ideas más democráticas o a las ideas de la libertad. Y gobiernos que también le hicieron frente a estos dos sistemas nefastos que se fundan en base al narcotráfico y a los peores criminales organizados de la historia, que son Venezuela y Cuba. Entonces, por supuesto, es una respuesta de parte de estos dos sistemas. En el caso de Ecuador, hemos visto, bueno, con el presidente Lenín Moreno que asume y que parece que va a hacer algo que no es lo que terminó haciendo al final del día. Tomó muchas medidas bastante acertadas, ¿no? A ver, teniendo en cuenta lo que pudo haber sido saliendo del correísmo, creo que eso es algo para considerar. Gobiernos que se están dando vuelta a todo este socialismo del siglo XXI, bueno, el caso de Perú también bastante interesante, el caso de Chile, incluso con un modelo de país. Yo creo que eso es algo para destacar del caso chileno. Por eso sería
a ver, y por eso creo que en este sentido las medidas que se están tomando o la manera en la que está cediendo el presidente Sebastián Piñera, creo que hay que tener un poco más de precaución, ¿no? Porque si uno cede tanto no, creo que no son solamente movimientos sociales que están pidiendo cierta cuestión, sino que son grupos armados de personas que hacen vandalismo, que destruyen prácticamente el espacio público, ¿no? En general, y que incluso destruyen y recurren a los saqueos. Eso ya no es un movimiento social o de personas que están pidiendo por ciertas medidas o ciertas reformas, sino que tenemos que entender que es violencia estratégica que baja desde estos distintos sistemas de los que hablábamos recién, de Venezuela y Cuba, pero creo que si se toman las distintas reformas, al menos si se hace una reforma constitucional, creo que sería un gran peligro para todo este tipo de sistemas. Ahora, con estas ciertas medidas que ha anunciado el presidente Sebastián Piñera en términos de reformas sociales o incluso el cambio que se ha hecho dentro del gabinete, creo que esa es una forma de ceder a esta izquierda marxista desestabilizadora, que hay que tener mucha precaución, ¿no? Porque si uno cede bastante, estos sistemas después terminan teniendo cada vez más poder, y creo que el caso de Chile sería terrible perder el caso chileno como uno de los casos o de los ejemplos que más éxito han tenido en América Latina. Es uno de los países en los que obviamente tienen un cierto salario que es importante, ¿no? Que es a considerar, donde las personas tienen cierta capacidad adquisitiva también importante e interesante también de destacar, donde incluso rankean muy bien en lo que es el ranking o el índice de libertad económica, uno de los países más libres en términos económicos a lo largo de nuestra región, un país donde también la presión tributaria no es tan elevada como lo es a lo largo de América Latina. Entonces, un país que ha tenido un modelo que ha funcionado, al que se le ha sumado la democracia, porque eso es importantísimo. Un país o un modelo económico liberal sin democracia no funciona. Entonces, creo que esas dos combinaciones, donde se le suma el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos, eso es fundamental para cualquier país. Y es un modelo, conseguido un modelo de país exitoso, o al menos un modelo económico exitoso, que se ha mantenido sin importar que haya gobernado Bachelet, que haya variado un poco el espectro político en términos de partidarios, ¿no? Entonces yo creo que es bastante interesante cómo se está desencadenando actualmente, al menos en estas últimas 2-3 semanas, la situación en América Latina. Y es muy interesante porque conforme ibas hablando, Antonella, pensaba que en Centroamérica pues tenemos varios casos. Tenemos el caso de Nicaragua, el más representativo, y si subimos un poquito arriba está México, que también tiene mucho que, cuando hablabas de estos saqueos y estas manifestaciones que no son libertad de expresión, sino es una libertad de saquear y destruir la propiedad privada, y las autoridades como simplemente espectadores, me hace pensar en estos cambios que se están dando. Por un lado podríamos decir, si no avalados, por lo menos consentidos por parte de las autoridades, y por otro lado presionados y como acorralados. Y entonces quisiera retomar el tema que hablaste, es cómo salir de ese pospopulismo, porque en cierta medida la mayoría de los países de América Latina tienen esa dosis de populismo, unos más, otros menos, y cómo salir de ella, cómo aguantar en el caso de políticos, y qué le queda al ciudadano, porque leí aquí varios comentarios y decían varios chilenos, y decía un chileno, yo soy chileno y les puedo asegurar que efectivamente hay que realizar cambios, pero lo que ha sucedido es simple y llanamente un ataque concertado para desestabilizar el país por la izquierda bolivariana. Absolutamente. Bueno, sobre esto de cómo enfrentar el pospopulismo, obviamente con partidos políticos o con personas que estén dispuestas a enfrentar los costos políticos o los costos sociales incluso que conlleva tomar las medidas necesarias para abandonar de una buena vez toda esta euforia y esta fiesta populista que alguien siempre al final del día la va a tener que pagar. Yo creo que en eso, teniendo políticos que de verdad quieran cambiar el país y que no solamente, porque esto es lo que pasa en América Latina en general, hay tantos partidos
políticos y tantas personas que se involucran en la política solamente para ganar un poco de poder y a partir del poder hacer su bolsillo y hacer su dinero y hacer su propio patrimonio. Entonces yo creo que lo importante en ese sentido es tener convicción y querer hacer y querer llevar las buenas ideas a la acción, a la práctica. Entonces eso por un lado creo en términos políticos hay que todavía avanzar y reforzar mucho, pero están las personas, van surgiendo además las personas adecuadas que creen en nuestras ideas, que son las buenas ideas que sacan a los países y a las sociedades adelante, pero también por supuesto falta mucha concientización, falta mucha educación, falta trabajar mucho para dar esta batalla cultural que hay que dar en América Latina, una batalla cultural en la que empecemos a promover esta idea de que hay que dejar atrás la cultura del subsidio. Es importantísimo que América Latina abandone esa cultura del subsidio que es tan tóxica y que genera estos ciclos de dependencia entre el gobierno y el individuo, ¿no? Yo siempre digo de alguna forma esta definición de populismo porque me parece que es lo que define de mejor forma el modus operandi de estos sistemas populistas que al menos hemos tenido y que tenemos todavía en América Latina, ¿no? Esta que dice que al populista le gusta quebrarte las piernas, darte un par de muletas y decirte que si no fuera por el populista vos no podrías caminar. Entonces yo creo que eso es lo que hace este tipo de sistemas, generan y crean esa dependencia que al final del día nos termina mostrando que el populismo necesita de los pobres para seguir subsistiendo. Entonces, si necesita de la pobreza para seguir en el poder y para seguir enriqueciendo el patrimonio personal de los populistas que están en el poder y de sus propias familias, no van a tener ningún incentivo en acabar o aniquilar la pobreza, porque saben que así se les acaba el negocio. Entonces lo importante es tener convicción y generar entonces esta cultura educativa que muestre que hay que abandonar estas ideas nefastas que siempre han llevado al atraso, a la pobreza, al hambre, a la violencia y que se han probado cientos de veces en todo tipo de sociedades, con todo tipo de religión, en todo momento histórico y el resultado siempre fue el mismo. El socialismo siempre dio los mismos resultados, malos resultados, ¿por qué? Porque parte de una teoría errónea, porque parte de una teoría que va en contra de la naturaleza humana. Entonces cuando la teoría o cuando la receta está mal, no importa el chef que la cocine, va a ser siempre una comida mala, ¿no? Entonces no importa acá quién vaya a ser el que ejerza o el que lleve adelante el socialismo, ya de por sí el socialismo es una receta o una teoría mala, una teoría tóxica que fracasa y que va en contra de la naturaleza del ser humano, que va en contra de los incentivos, que va en contra de los grandes incentivos que sacan adelante a las sociedades, ¿no? Va en contra de la propiedad privada y la propiedad privada es la institución más importante de la civilización, la que forja la civilización. Entonces hay que entender eso, creo que como dato muy importante entender eso. Obviamente que también en estos últimos años ha generado mucha conciencia respecto de lo que es y de lo que significa o lo que ha significado el socialismo del siglo XXI en América Latina. Creo que con los éxodos de tantas migraciones, el caso venezolano es uno de los más destacados, más de 4 o 5 millones casi de venezolanos que han salido en estos últimos años y que obviamente de alguna forma, de alguna manera u otra, van llevando un mensaje y muestran cómo estos sistemas siempre fracasan y por qué nadie, absolutamente nadie, quiere vivir bajo este tipo de regímenes. Por algo todos escapan del socialismo. Los únicos que quieren seguir viviendo en socialismo son los que están en la cúpula de poder, son los que mandan, ¿no? Como pasa en Cuba desde hace 60 años, que mandan las mismas personas y son los únicos que tienen dinero cuando tenés el 90-95% de la población cubana sumergida en la pobreza absoluta y en la hambruna total. Entonces, hay que generar mucha conciencia. Creo que en eso los hechos están dando todas las herramientas y todos los argumentos para mostrar que el socialismo no funciona, pero hay que seguir insistiendo y dar esa batalla cultural que es tan necesaria. Y hablando de trabajar con esas ideas, realmente es un reto bastante fuerte porque obviamente mucha gente vive del subsidio y vive acomodadamente, pero me lleva a otro tema, Antonella, en el sentido de muchas veces se hace creer que las medidas o las decisiones que se toman en ciertos gobiernos son liberales y como no funcionan, entonces por eso hay que regresar a temas como el de Cristina, al tema del peronismo. ¿A qué me refiero? A que muchas veces las medidas que se toman no son las medidas, son medidas a medias y se hace creer que eso es liberalismo y que eso es un libre mercado. ¿Cómo diferenciarlo o cómo? Exacto, ¿cómo no caer en ese tema de decir, miren, ya ven, no funcionó, Macri no logró lo que había propuesto, tiene números negativos y por eso hay que regresar porque, pues, aunque sea algo raro, pero vamos a probar entonces con estos otros nuevamente, a ver cómo nos va.
Bueno, yo creo que en eso parte mucho desde lo que es el ámbito de la política, porque al final del día, a ver, nosotros un poco lo que también nos manejamos en el lado más académico o el lado tal vez de los tanques de pensamiento, las fundaciones latinoamericanas en general, estamos un poco en la parte más de teoría, ¿no? Pero creo que es importante la parte política, o sea, que los liberales empiecen a involucrar mucho más en la política, que empiecen a participar en la política, porque al final del día son los que van a llevar nuestras ideas a la práctica. O sea, los que van a llevar las ideas a la acción. Eso es lo que un poco nos está haciendo falta en América Latina. Pero yo estoy viendo y en los últimos años han surgido ciertos personajes, ciertas personas de la política latinoamericana que defienden fervientemente las ideas de la libertad, que tienen convicciones, que tienen ideas claras. Bueno, yo siempre destaco el caso de María Corina Machado desde Venezuela, también el caso de Óscar Ortiz en Bolivia, o el caso de Guillermo Lasso incluso en Ecuador, distintos políticos que de alguna forma entienden cuáles son las buenas ideas y las ideas que van a sacar a América Latina adelante, porque es una región que no está destinada al fracaso, para nada, ¿no? Tenemos países que de alguna forma han logrado salir adelante, y los que han salido adelante y a los que les va mejor, lo han hecho siempre con buenas políticas públicas y con políticas públicas liberales, con ideas liberales. Entonces, bien decías antes, yo creo que nos queda todavía mucho pendiente en América Latina, nos quedan muchos casos para solucionar. El caso de Cuba hay que entender que es la cabeza del monstruo, o sea, si no resolvemos Cuba no vamos a poder hacer nada con Venezuela, no vamos a poder hacer nada con Ortega en Nicaragua, no vamos a poder hacer nada con AMLO en México. O sea, son todos pilares que forman parte de esta cadena, ¿no?, que tiene la base armada en Cuba, o sea, porque todo esto parte de Cuba. Y todo esto es una clara consecuencia de no haber hecho nada con Cuba durante 60 años. O sea, los latinoamericanos y el mundo, ¿no?, y el continente de alguna forma también, se ha quedado mudo durante más de medio siglo, dejando que los hermanos Castro operen desde ahí, a sabiendas incluso de cuáles eran las estrategias aprendidas también de la Unión Soviética, porque lo que hace Fidel Castro es traer a casa las ideas de la Unión Soviética, y la parte práctica en términos de seguridad y de inteligencia la traen de la KGB. O sea, aprenden toda esta cuestión y la aplican a casa, ¿no? La aplican en América Latina y la expanden, porque esa es otra cuestión, la otra característica importantísima para entender lo que es Cuba, la característica expansionista que tiene la revolución cubana y después la revolución bolivariana, porque estos sistemas y estas mafias buscan tomar territorio para de alguna forma seguir enriqueciéndose, ¿no?, tomar recursos naturales, como pasa hoy en el caso venezolano. O sea, el caso de Venezuela es terrible lo que está sucediendo, terrible lo que han hecho con el petróleo, terrible lo que hacen incluso con el arco minero, ¿no?, de una destrucción absoluta del territorio de un país en el que el 70% del territorio está tomado por estas, o controlado de alguna forma por estas mafias. Yo estuve hace muy poquito en Venezuela y me contaban que hay cientos y cientos y cientos de pistas ilegales a lo largo de todo el país, donde aterrizan prácticamente avionetas narco o aviones narco, y que desde esa forma, desde esa manera, con esa metodología, implementan y entran y hacen que este país, que Venezuela canalice todo lo que es el desenlace del narcotráfico a lo largo de la región, del mundo y de América Latina. O sea, no por nada hoy en Venezuela está operando las guerrillas marxistas de Colombia. A ver, en Venezuela el ELN de Colombia tomó prácticamente más de 2 estados, ¿no?, entrando por la frontera con Táchira, y lo mismo también con la FARC. A ver, una relación siempre muy abierta, incluso desde el momento en el que Hugo Chávez estaba vivo, la relación con la FARC y esta relación casi carnal de algún modo que hoy existe también desde este régimen de Nicolás Maduro con la FARC, a las que ha invitado abiertamente a que trabajen y operen y hagan lo que quieran con el territorio de los venezolanos, mientras más de 4 o 5 millones de venezolanos tienen que dejar sus tierras, ¿no?, y las tienen que dejar porque estas mafias están operando y están tomando el territorio. Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes del peligro que representan estos sistemas socialistas, que no solamente buscan desestabilizar la región, como lo estamos viendo en estas últimas 2 semanas, sino que también buscan hacer de la región, de alguna forma, el caldo de cultivo perfecto para que surjan sus propios negocios ilegales, sus propios negocios ilícitos, como lo son el narcotráfico, el lavado de dinero, la utilización de los recursos naturales para enriquecerse ellos a costa de los demás, del pueblo y de la tierra, y además dejando libre también el territorio para la operación del terrorismo islámico, porque el terrorismo islámico opera hoy en América Latina, operan incluso desde Venezuela. En Venezuela hay más de 5 campos
campos de Hezbollah operando, o sea, de Hezbollah. Tenemos que entender el impacto que tiene esto y la importancia en términos de relaciones internacionales y en lo que es la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, incluso también en el mundo y en América Latina. Y esto debería ser una alarma no solo para nosotros latinoamericanos, sino también para Estados Unidos, con una cercanía, en términos territoriales y en términos geopolíticos también tan próximos, incluso con la cuestión fronteriza con Brasil y con Colombia. Creo que es muy importante tener en cuenta quiénes son estas mafias que están operando y que están tomando hoy la región, y no es simplemente un socialismo como era el socialismo del siglo pasado, que tal vez buscaba o tenía de alguna forma aspiraciones un poco más ideológicas o idealistas, sino que ahora este socialismo del siglo XXI, a estas teorías marxistas que se aplican a la práctica y que toman el poder y que han tomado el poder durante décadas, también se le suma el narcotráfico, como decíamos recién, el terrorismo islámico, como también mencionábamos recién, y todas estas operaciones ilegales y negocios ilícitos de corrupción, porque estos sistemas terminaron generando eso. O sea, si uno lo ve a lo largo de América Latina y lo que ha sido este socialismo del siglo XXI, con personajes como Lula o Dilma Rousseff en Brasil, con personajes como Correa en Ecuador, como familias como los Kirchner en la Argentina, Bachelet incluso en Chile, Evo Morales en Bolivia, que dice que para él es un derecho humano la reelección, ¿no? Y buscan perpetuarse en el poder. Todos estos sistemas, todos estos gobiernos, todos estos populistas son socios y son cómplices de toda la pobreza que se está dando hoy en América Latina, del hambre, de la crisis migratoria y la crisis humanitaria que se está dando hoy en nuestra región. Entonces, por eso los liberales tenemos esta tarea fundamental, que es contar lo que está pasando y tomar acción y empezar a hacer las cosas que hay que hacer y no quedarnos callados frente a todos estos atropellos y violaciones que se están dando desde hace años y décadas. Pues el tiempo se nos ha ido muy rápido, Antonella. Agradezco que hayas tomado la llamada, sé que por allá es más tarde. Y algo con lo que quisieras concluir, vamos a seguirle dando seguimiento porque obviamente desafortunadamente va a generar noticias Argentina con la llegada de Fernández y del peronismo al gobierno. ¿Algo con lo que quieras concluir, Antonella? Bueno, simplemente un poco retomar esto que veníamos hablando recién. Creo que toda América Latina y más que nada los liberales en este momento tenemos que trabajar en conjunto. Las fundaciones, por supuesto, a lo largo de América Latina ya están trabajando, ya está todo puesto un poco de alguna forma en marcha para repensar estrategias. Creo que eso es importante, es algo que tenemos que hacer los liberales, repensar estrategias. Y por supuesto, para el caso argentino, ahora vamos a estar también de alguna forma en una reforma o reorganización también de lo que vaya a ser la oposición a este sistema, que por supuesto va a tomar el poder a partir del 10 de diciembre. No sabemos lo que vaya a suceder, hay que esperar, como decíamos al principio, al menos unos 5 o 6 meses, medio año, a ver qué medidas toman y cuál es el perfil que le van a dar, pero seguir insistiendo en que las buenas ideas son las que van a sacar adelante a América Latina, que son nuestras ideas, las ideas de la libertad, las ideas que empoderan a los individuos y las ideas que hacen que el Estado sea más chico y el que tiene que ser más grande es el individuo, el que tiene que ser más grande es uno mismo, ¿no? Y que uno puede valerse por sí mismo y que uno no necesita de que un gobierno le dé migajas o le dé limosnas para salir adelante. Pues muchísimas gracias, Antonella, y es efectivamente estas ideas que donde el individuo es el protagonista de su vida y no el esclavo del gobierno. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un gusto como siempre. Muchas gracias. Platicábamos con Antonella Martí, con quien hablábamos acerca de la situación en Argentina y también en Sudamérica. Por favor, comparte esta transmisión, taguee a más personas para que cada vez lleguen más estas ideas y en especial porque en Guatemala estamos viviendo una especie de, pues yo lo veo como esta disyuntiva o esta encrucijada en la cual se eligió un gobierno que tiene más ideas o es más afín a las ideas de propiedad privada que un gobierno colectivista. Sin embargo, si no hace bien las cosas, es muy probable que dentro de 4 años estemos hablando de un gobierno o de un político hablando de medidas colectivistas y medidas populistas, como estamos escuchando lo que sucede ahora en Venezuela. Y lo que yo quisiera es que, en Argentina, y lo que yo quisiera es que en 4 años estuviéramos hablando, en lugar de un gobierno con medidas populistas, un gobierno que está abriéndose aún más al mercado y dándole más poder al individuo. Así que estos 4 años que vienen para Guatemala son muy importantes y los ciudadanos debemos ser vigilantes de esa libertad y de esa función
del gobierno, y no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo y ahora del Judicial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengan una excelente noche y vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.